Y Ecuador, en un país con democracia, las declaraciones de Wilman Terán ya deberían estar siendo investigadas a fondo. Pero la falta de independencia en la justicia impide que esto ocurra, según Mauro Andino. Terán ha hecho señalamientos que implican directamente a la fiscal Diana Salazar y estas acusaciones requieren una respuesta institucional imparcial y transparente. La falta de acción y la percepción de interferencia política en el sistema judicial ponen en tela de juicio la capacidad del país para manejar adecuadamente situaciones de esta naturaleza. Lo que dijo Wilman Terán debe ser investigado. Lamentablemente no tenemos una fiscalía transparente, independiente, porque en un país medianamente serio, todo lo que dijo Wilman Terán se estaría investigando. Yo no estoy diciendo que hay que creerle todo lo que dijo, pero tampoco puedo invalidar todo lo que él mencionó, porque eso no me compete a mí. Mis valoraciones como ciudadano, como analista, como actor político son muy subjetivas. Mis valoraciones no son las que debe hacer un juez. Un juez debe resolver eso sobre la base de una investigación que debería llevar adelante una fiscalía independiente. El problema, claro está, es que todo lo que devela Terán le vincula a la fiscal general. Entonces ahí, claro, ya existe una deslegitimación. Y fíjate tú el doble rasero con el que actúan muchos comunicadores, muchas periodistas, muchos actores políticos. Lo que Wilman Terán diga antes del juicio político, ensuciando el resto, sí, todo podía ser válido. Lo que Wilman Terán diga desde el juicio político hacia adelante, entonces ya no es válido. Pongamos otros ejemplos. Mayra Salazar igual es una procesada por la justicia, que ha cometido delitos, presumiblemente, y que deberá pagar con todo el peso de la ley. Cuando ella dice cosas en su testimonio anticipado, todos hay que creerle. Cuando el señor Heliben Angulo, alias de Estimado, dice que él sabía que le dieron plata para operar temas judiciales con actores vinculados a la Revolución Ciudadana, entonces hay que creerle. Cuando sale un procesado, un prontuariado de la justicia, no me acuerdo el nombre, de un individuo que era compañero de celda de Norero, a decir que él vio que en el celular aparecía el expresidente Correa, entonces hay que creerle. A ver, un ratito. O sea, si a ellos se les cree y eso permite investigar hechos, entonces ¿por qué tenemos que ser tajantes y decir, es que como Terán es un pillo, entonces no hay que creerle lo que dijo respecto de la fiscal general? Y te digo algo más. Yo sí creo, pues, no estoy diciendo que los hechos sean ciertos, pero lo que yo sí creo es que entre la fiscal general y quien era el presidente del Consejo de la Judicatura, más que sea un buenos días y un buenas tardes, debe haber existido algún rato, pues, o sea, no eran pues funcionarios ajenos en cuanto a las funciones del Estado. Yo podría creer que jamás escribían, si es que estaríamos hablando de Diana Tamaín del CNE, con, no sé, pues, la vicepresidenta de la República, o tal vez con, no sé, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo ahí diría, bueno, nada tiene que ver lo uno con lo otro, pero estamos hablando de actores del sistema judicial. O sea, para algo, no estoy asegurando que los hechos sean ciertos, pero para algo probablemente al menos habrán conversado. Y eso debería investigarse por el bien del país. El problema es que aquí estamos acostumbrados a juzgar los hechos en función de los nombres y apellidos de los actores involucrados, cuando debemos dejar de lado a las personas y analizar estrictamente los hechos, las circunstancias fácticas del acontecimiento que pretendemos resolver y transparentar. Entonces, por un momento, yo sé que es difícil para algunos, deben olvidarse de Correa, en este caso, y centrarse en el caso concreto, en el caso por el cual fue sentenciado por influjo psíquico. Dicho sea de paso, muchos colegas que son muy de derecha han señalado en repetidas ocasiones que ese caso fue vergonzoso, que por eso es que la Interpol hasta el día de hoy no toma acciones cuando el gobierno ecuatoriano le pide que se difunda la alerta roja a nivel internacional para detener al expresidente Correa, porque la Interpol no ha tomado ni con una pizca, ni un ápice de seriedad de ese caso, porque le parece que es un caso abiertamente político, que dicho sea de paso, en la sentencia de casación se demoraron entre comillas 17 días en resolver, cuando una casación en este país se demora 1 año y medio, 2 años en resolverse, siendo generosos con el tiempo. Entonces, claro,
Si Terán afirma todo esto, uno no puede dar por válido todo lo que dice, pero tampoco puede negarlo. Pues, ¿qué es lo que corresponde entonces? Siendo sensatos y racionales, investigar. Porque casos también han existido en América Latina, y yo ponía en mi Twitter el caso del mismo Lula da Silva. El juez Moro en su momento se hizo recontra que famoso en Brasil, al punto que llegó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro. ¿Y por qué se hizo famoso? Porque fue el juez que sentenció penalmente a Lula da Silva y lo mandó a la cárcel. Lula, digno como es él, valiente como es él, afrontó ese proceso, y sin embargo luego de un tiempo que se demostró que era inocente, que era un proceso judicial manipulado, y se demostró a través de chats y a través de mensajes de texto que el juez Moro había operado con una serie de fiscales, y ellos con él y una serie de abogados y de actores políticos presionando para proscribir, para cerrarle el paso a Lula da Silva. Entonces, cierro con esta frase. Yo creo que aquí en este país el criterio de ciertos delincuentes es más válido que el criterio de otros delincuentes para algunos analistas y comunicadores. En eso se resume todo esto. Cuando los delincuentes dicen cosas que a mí me convienen, entonces ahí sí tomemos como válido ese testimonio anticipado. Cuando este otro delincuente dice esta otra cuestión que a mí no me gusta, entonces no lo doy como válido. Acuérdate tú, se me viene a la mente algo que pasó con mi buen amigo y una persona de la Revolución Ciudadana a quien aprecio y admiro muchísimo, como Virgilio Hernández. Salcedo dijo en su testimonio anticipado que creo que era un tal Virgilio algo, el que supuestamente estaba operando a favor de un proceso de Jorge Glass. En ese momento ya le empapelaron a Virgilio Hernández como si eso era cierto, como si eso ya se daba por sentado. Desde ese testimonio anticipado para acá, ¿has escuchado algún comunicador de los que lo empapelaron en ese momento decir, oiga, eso fue mentira, eso fue falso, no se ha logrado demostrar hasta ahora, solo se quedó en las palabras de Salcedo? Pero ahí sí era pues una verdad inapelable, absoluta. Entonces yo creo que de lado y lado también hay que poner las cosas en su justa medida. Andino subraya que en una verdadera democracia la justicia debe operar sin influencias externas, garantizando que cualquier denuncia, especialmente aquellas que involucran a altos funcionarios como la fiscal Salazar, sea investigada con rigor. La pasividad ante las declaraciones de Terán no solo debilita la confianza en las instituciones judiciales, sino que también perpetúa un sistema donde la impunidad puede prevalecer. Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de independencia judicial para asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su cargo, sean sujetos a las mismas normas de la justicia. Y es que, con lo que dijo Terán, con lo que ha dicho la señora Barreno, en otro país, o estuvieran huyendo o estuvieran presos, una de dos. Y con esa evidencia de que Mayra Salazar, por sentenciada a 8 meses, yo creo que el próximo mes sale porque ya estuvo 5 o 6 presa. O sea, es una cuestión ridícula. Nos pone en la tela y en el tapete mundial como un país lleno de corrupción. No se olvide, suscríbase al canal. El canal de la información.